Shalom, shalom, muy buenos días. El Eterno los bendiga grandemente, amados hermanos y amigos de todas las naciones. Nos unimos nuevamente para compartir con ustedes la bendita Torá, la palabra de vida, el pan de vida, en una maravillosa mañana que el Padre nos ha otorgado. En primer término, vamos a dar gracias al Padre. Bendito sea tu nombre, Yahweh. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por añadirnos un día más de vida, por tu piedad y tu misericordia. Grande eres, Rey del universo. Grande eres, Hashem. Bendito sea Yahweh, glorificado sea tu nombre, Señor. Puesto en lo alto, mi Señor, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por la vida, gracias por la oportunidad, Señor, de hacer. Gracias por poner en el corazón el querer y hacer para estar alineados a tu voluntad. Gracias por elegirnos antes de la fundación del mundo para ser parte de tu nación Kadosh. Gracias, Señor, por elegirme, Padre Santo, para servirte, mi Señor, para llevar tu palabra, para ministrar. Bendito sea tu nombre, Yahweh. Poderoso es tu mano, Señor. Te ruego que a través de esta transmisión estés abriendo ojos y oídos espirituales, Señor. Estés liberando, estés enseñando, estés ministrando. Mi Señor, que sea tu rúa y no sea el hombre, que sea tu espíritu, mi Señor, tu Espíritu Santo, que esté obrando en esta mañana, abriendo, Señor, esas puertas para la edificación. En el nombre de Yeshua te damos gracias. Amén, amén y amén. Bien, amigos y hermanos, estamos transitando la parashá de esta semana. Muchas cosas para decir, muchas cosas para compartir, para aprender. Yo les sugiero que siempre los motivo a que intensifiquen el estudio, la lectura, porque somos, gracias a al Padre, somos más sabios que el año pasado y menos que el año que viene. Y ese tiene que ser, ¿sí? Esa tiene que ser nuestra postura. Día tras día, sumar conocimiento. Día tras día, nuestro amor va incrementándose, nuestro conocimiento, el amor hacia el Padre. Amados, hemos escuchado infinidad de veces, hemos leído infinidad de veces que Yeshua, Jesús, conocido por quienes no conocen su nombre hebreo, que es Yeshua, es el sumo sacerdote. Lo hemos dicho de infinidad de maneras. Personalmente, creo que nunca llegué a la comprensión desde ese momento, en esos tiempos, de saber qué significaba ser un sumo sacerdote. Nada más que eso va a radicar de acuerdo al sistema cognitivo de cada persona, a lo que cada persona tenga en su entendimiento, ¿sí? Se puede imaginar o hacer una imagen de lo que es un sumo sacerdote. Pero hablamos de imágenes y no hablamos de lo que significa realmente. Y eso es una de las partes vitales que nos faltó conocer cuando estuvimos transitando o pasando nuestra vida espiritual a través de algunas congregaciones, o nunca haber estado congregado en ningún lugar, ni nunca haber leído la Biblia. Entonces, nuestra intención es que estas cosas que compartimos afiancen, sean como piezas que ayuden a unir un rompecabezas, ¿sí? Y entender que la palabra del Eterno es profética, que la Torá es profética. Todo lo que leemos es profético. Y es cíclico. Todo lo que pasó volverá a pasar. Porque dijo Salomón que no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a ver en este punto en especial, cuando hablamos de sumos sacerdotes, la ropa de los sumos sacerdotes en esta parashá que estamos estudiando, que es Tetzaveh, significa mandarás. Versículo 28-12 de Éxodo. Versículo 28-12 de Éxodo, o de Shemot, y dice, y pondrás las dos piedras en las hombreras del ephod como piedras memoriales para los hijos de Israel. Y Aarón llevará sus nombres delante del Señor sobre sus dos hombres, por memorial. El sumo sacerdote en la tierra es una sombra del sumo sacerdote celestial. Siempre escuchamos también que esto era sombra de lo que iba a venir.
sombra de lo que iba a acontecer, siempre apuntando hacia el futuro. Todo lo que Moshe tenía que hacer en el tabernáculo terrenal era una copia de lo que había visto en el cielo. Esto nos enseña que Moshe vio al sumo sacerdote celestial. Entonces, tengamos en cuenta que en el cielo el tiempo no es como el tiempo que hay en la tierra. Así que, a pesar de que el Mesías Yeshua todavía no ha nacido, ni había muerto, ni había sido resucitado, ni había sido glorificado, ni instalado en su ministerio celestial eterno, según el orden de Melquisedec, Moshe lo vio. Lo que vio fue el ministerio futuro del Mesías en el templo celestial. Ahora, nosotros estamos viviendo después de la manifestación primera del Mesías, cuando vino como siervo sufriente. Después de su resurrección fue elevado, glorificado, investido e instalado en el servicio celestial como un sumo sacerdote. Entonces, al estudiar la ropa del sumo sacerdote terrenal, podemos saber qué tipo de vestidura tenía el Mesías en el cielo en estos momentos. Sobre sus dos hombros hay 2 piedras de ónice, sobre una de las 2 piedras hay 6 de los nombres de los hijos de Israel, y sobre la otra los otros 6 nombres. El propósito de estas piedras es llevar los nombres de las 12 tribus delante del Eterno, en memoria, para que el Eterno se acuerde de cada uno de esas tribus y sus descendientes. Es decir, que Yeshua, el sumo sacerdote, se presenta delante del Eterno y recuerda al Eterno, ¿no? Como si fuese que el Eterno se vaya a olvidar. Pero sepan comprender la imagen, sepan comprender esta acción que es llevar para que se acuerde de su primogénito, de sus hijos, de la niña de sus ojos, Israel. Bueno, dice la palabra en Shemot 28, 9, 14, del 9 al 14, y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor de engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Yahweh sobre sus 2 hombros por memorial. Harás, pues, los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Amén. Entonces, parte de la vestidura del sacerdote era el pectoral, una prenda que el sumo sacerdote llevaba sobre el pecho cuando entraba en el Mizkan, en el santuario, o tenía que decidir cuestiones de gran importancia. Era la vestidura más importante que llevaba el sumo sacerdote. Esta prenda representa la parte de sus vestiduras descrita como vestiduras de salvación. Isaías 61:10 dice: En gran manera me gozaré en Yahweh, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Otra vez aparecen las palabras novio y novio. Recordemos que esta prenda consistía en una pieza de bordado doble, cuadrada de 25 centímetros, de tela muy fina. Estaba engarzado con 12 piedras preciosas, cada una de las cuales tenía grabado uno de los nombres de las 12 tribus y estaban colocadas en el mismo orden que le corresponde a las tribus en su campamento en el desierto. Así, el sumo sacerdote llevaba simbólicamente los nombres de las 12 tribus sobre su corazón cuando estaba delante de Yahweh. El material del efod del sumo sacerdote era de la misma clase al usado en la confección del velo del Mizkan, con hebras de oro tejidas en él para añadirle a su honra y hermosura. El frente y parte posterior del efod estaban unidos con hombreras. Se colocaron 2 piedras de ónice en engastes de oro sobre estas hombreras. Sobre esos hombros estaba representándose que el sumo sacerdote lleva sobre sus hombros a Israel. Yeshua hoy nos lleva sobre sus hombros cuando se presenta delante del Padre, allí en el trono celestial.
La palabra hebrea para onis es shoham. Es interesante saber que la expresión shoham podría remitirse a la raíz seh, que significa cordero, o bien a la raíz shobet, que significa ser semejante. Shoham, traducido como onis, se refiere a una piedra muy preciosa que podía brillar como el fuego. Esto marca diferencia respecto al onis que se conoce hoy, que no es ni precioso ni brillante. El onis es una piedra que tiene capas blancas que se alternan con otras negras, marrones, rojas, grises o verdes. Parece que el color pálido producido por la combinación de las capas rojas se transparentan a través de las translúcidas capas blancas de esta piedra. Les recordaba a los griegos la unia, llamada en griego onix. Desde los tiempos remotos se ha utilizado el onix en adornos, sortijas y cuentas. Sus capas de diversos colores la convirtieron en una gema especialmente popular para los camafeos. Es la primera piedra preciosa mencionada en la Torá. En sus primeras líneas se nos cuenta que la tierra de Jávila era rica en onis en los albores de la historia. Génesis 2:12 dice: el oro de aquella tierra es bueno, allí hay bedelio y onis. Ahora bien, el Eterno mostró a Moshe diseños celestiales, conforme estamos viendo en cada encuentro que tenemos, en cada estudio, en la congregación, que hay un diseño, un plan, le muestra qué es lo que tenía que hacer. O sea, son diseños celestiales que enseñaban cómo el Mesías actuaría en su misión. Por ello, considerar estas dos onis o ónices en las hombreras del efod resultará muy edificante para nuestra fe. Sabemos por lo que revela este pasaje que en una piedra estaban los nombres de Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Dan y Neftalí. Y en la otra piedra estaban los nombres de Gad, Asher, Isaacar, Zebulón, Yosef y Benjamín o Benjamín. Esto significa que había 25 letras hebreas en cada piedra, 50 letras entre las dos. El Midrash cuenta cómo fueron grabadas las piedras. La expresión en el orden de su nacimiento quiere decir que se iban colocando los nombres en las dos piedras de ónix simultáneamente, empezando por la piedra situada a la derecha. A modo de ejemplo, el nombre de Rubén estaría grabado en la piedra de la derecha, mientras que el nombre de Simón, segundo hijo de Israel, estaría grabado en la piedra de la izquierda. Y así sucesivamente. De esto resulta que no figuraban 6 nombres de acuerdo con el orden de nacimiento en una piedra y 6 en la otra, sino más bien que figuraban alternadamente. Bueno, el Midrash también cuenta cómo fueron grabadas las piedras. Los nombres de las tribus fueron escritos con tinta. Luego fue traído un gusano pequeño, como el grano de la cebada, que se llama shamir. El shamir tenía la capacidad para partir la piedra. Cuando el shamir se comió la tinta, cortó dentro de cada piedra con tal precisión que ni siquiera una minúscula astilla de un diamante se perdió. Como resultado de la incisión, fue grabado el nombre de cada una de las tribus en las piedras de una manera perfecta. Hemos dicho que Aarón es un tipo del Mesías, ¿sí? Aarón era el sumo sacerdote, es decir, lo representa proféticamente. Aarón llevaba los nombres de Israel ante Yahweh siempre que él entrara en la tienda y se identificaba a sí mismo con ellos, justamente la expresión que se ha traducido para piedras memoriales a los hijos de Israel. Debería en verdad decir como piedras de recuerdo a favor de los hijos de Israel. Los sabios intérpretes del hebreo dicen que esto quiere decir que aquellas piedras harán que Aarón recuerde siempre en su pensamiento y en sus oraciones a los hijos de Israel, fijando permanentemente en ellos su pensamiento, y ello lo prepararía para recibir la profecía concerniente a los asuntos de los hijos de Israel. Considerando todo esto, aprendemos que sobre los hombros del Mesías se encuentran los nombres de las 12 tribus de Israel, sobre 2 piedras negras. Esto nos enseña que cuando el Mesías llevó el madero sobre sus hombros, desde la ciudad hasta el lugar donde fue colgado en el madero, estaba llevando el pecado de las 12 tribus de Israel. Así como Israel es la nación sacerdotal, representa todas las naciones.
Así que sobre los hombros del Mesías cargaba el pecado de todo el mundo. Isaías 53, versículo 11 dice: debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. ¿Quién era el justo? ¿Quién era el siervo? Yeshua. Es bajo esta visión que el apóstol Juan relató la pasión del Señor. Yohanan 19:17, Juan 19:17 dice: tomaron pues a Jesús y él salió cargando su viga al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. En la primera epístola que Yohanan escribiera, él testifica acerca de esto así. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. El mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, los judíos, sino también por los del mundo entero. Las dos piedras de ónice sobre los hombros no solamente hablaban de la carga del pecado de los hijos de Israel, sino del gran peso que conlleva ser responsable para el desarrollo espiritual de los demás, tal como lo experimenta el apóstol Pablo en su misión. Segunda de Corintios, capítulo 11, 28, y dice así: además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las generaciones. Es un pensamiento muy similar a lo que siente cada pastor, cada roe, cuando ve la vida de los que están sufriendo, ve la vida de aquellos que no comprenden, que no se quieren someter a la palabra, y de hermanos que quizás están en la palabra pero tienen que pasar por pruebas. Esta carga es conocida como la carga del intercesor. La intercesión es un ministerio sacerdotal. Sobre los hombros del intercesor pesan aquellos nombres que también están en su corazón. Tiene que llevarlos delante del Eterno en todo momento y mencionar sus nombres constantemente. Eso es lo que hace un pastor cuando está orando. Filipenses 1:4 dice: orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Efesios 1:16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Segunda de Timoteo 1:3: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Filemón, capítulo 4: doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. Romanos 8:34: ¿quién es el que condena? Jesús el Cristo es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, Yeshua está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros continuamente. Aquí será entonces muy importante abrir nuestros ojos espirituales, oídos espirituales, para recepcionar una curiosidad profunda en significados celestiales. Sabemos que el ministerio del Mesías, según el orden de Melquisedec, fue entregado a sus discípulos 50 días después de su resurrección en la fiesta de Shavuot, más conocida por Pentecostés, cuando el Espíritu fue dado. Esto está relatado en el libro de Hechos, capítulo 2. Es interesante que resultaba saber que en esos 50 días corresponden a los 50 días de los nombres de los hijos de Israel, que están sobre los hombros del Mesías. Yeshua estuvo 40 días con sus discípulos después de su resurrección. Hechos 1:3. Los 10 últimos días antes de Shavuot estaba en el cielo. Si cada letra corresponde a un día, vemos cómo la letra número 41 corresponde al primer día en el cielo. Esa letra es la primera del nombre Yosef, la Yud, que tiene el valor 10. En ese día, cuando Mashiach, ¿sí?, Yeshua entró en el cielo, empezó el proceso de su glorificación y luego consagración como sumo sacerdote. Él fue investido en el cielo con esa ropa verdadera, que también tiene los nombres de los hijos de Israel sobre sus hombros. Así él puede llevar la memoria de los hijos de Israel delante del Padre constantemente. De esa forma nos presenta al Padre todos los días
Todos los días somos presentados nosotros delante del Padre a través del sumo sacerdote Mashiach, Yeshua. Por lo cual, Él también es poderoso, dice Hebreos 7:25, dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Recuerden, nadie va al Padre si no es a través de Yeshua. No va nadie al Padre si no es a través de Yeshua. No a través de ningún santo ni la invocación de cualquier otro nombre. El único nombre es Yeshua. Así que, amados amigos y hermanos, como el Mesías está llevando los nombres de los hijos de Israel en las dos piedras que están sobre sus hombros, hay un constante recuerdo de su muerte delante del Padre a favor de todos nosotros, porque Él fue el sacrificio por nuestros pecados. Amén. Hasta aquí, amados. Espero haber sido de bendición. Que el Eterno esté realmente haciendo cosas maravillosas en sus vidas. Recordamos a aquellos que quieren, que reciben alimentación espiritual, enseñanza a través de este ministerio, pueden ¿sí? compartir con nosotros, pueden hacer acercar sus diezmos, sus ofrendas, ¿sí? O como ustedes le quieran llamar, sus contribuciones, para que este ministerio siga creciendo, este ministerio se permanezca, tengamos todo lo necesario para seguir llegando a más lugares con mejor perfección, con cosas que todavía se necesitan, con el sostén sí que se necesita. Porque la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Y nosotros, los que hacemos esto, somos obreros del Eterno. Y el salario viene a través de los corazones generosos, ¿sí? Que toca el Señor. Porque el Señor dice que Él ama al dador alegre. Así que quedan invitados a acercar, ¿sí? Sus diezmos, sus ofrendas, sus contribuciones para este ministerio. Que el Eterno resplandezca su rostro sobre ustedes, que el Eterno tenga misericordia de sus vidas, que el Eterno incline su rostro hacia ustedes, que el Eterno les conceda su shalom en este maravilloso día. Damos gracias en nombre de Yeshua por sus vidas. Bendito sea el Padre, el Ayer. Amén. Shalom. Hasta la próxima. Gracias.